Continuemos con nuestro proyecto de Power BI y el aprendizaje de DAX. Ya veíamos cómo es que podemos construir un modelo de datos que optimiza el proceso para aprovechar la información. Asimismo, algunas de las funciones básicas que nos van a ayudar a practicar y a conocer un poco sobre esta estructura y la sintaxis de las funciones en DAX, para que nosotros poco a poco vayamos aprendiendo conceptos que vayan haciendo tareas más complejas y que nos den mayor panorama para crear informes mucho más completos. Vayamos nuevamente a nuestro informe y revisemos lo que hemos construido hasta este momento. Listo, ya estamos nuevamente en nuestro proyecto de Power BI, en donde nosotros, en el video pasado, para quienes siguieron el inicio, la introducción de este curso, nosotros creamos un modelo de datos a partir de 5 tablas, una tabla de hechos en donde estamos registrando todas las ventas prácticamente de nuestro negocio y 4 tablas de dimensiones en donde en una vamos a tener el calendario, en otra relacionamos el catálogo de clientes, en otro el catálogo de distribuidores y por último los datos principales de los productos. A partir de en el video pasado nosotros en la tabla de calendario, nosotros teníamos únicamente los datos de fecha aquí. A partir de fecha aquí, con datos y columnas calculadas, nosotros determinamos con la función year, determinamos la extracción del año, el trimestre, el mes, el día de la semana, que lo corregí porque yo había calculado fin de semana. Sin embargo, con la función weekday, lo único que logramos es el día de la semana entre el 1 considerado como el día lunes y el 7 como el día domingo, así sucesivamente. Y posteriormente el número de la semana durante el año de estos datos. A partir de esto, pues entonces yo ya puedo hacer muchas mediciones con base en las fechas y poder determinar muchos valores. Ahora, lo que nosotros hicimos en el video pasado, todas las mediciones que hicimos fueron columnas calculadas. Fueron un cálculo que se determinó a través de una nueva columna. Y sin embargo, existen dentro de Power BI y con el uso de DAX, nosotros vamos a tener dos conceptos principales: las columnas calculadas y las medidas. En el caso de las medidas no va a existir necesariamente, como el nombre lo indica, no va a existir una columna adicional, eso sería una columna calculada. En este caso vamos a tener una nueva medición, pero no va a existir como tal una nueva columna dentro de una tabla. Entonces, vamos a imaginar lo siguiente para poder entender un poquito mejor. Vámonos de este lado a la tabla de ventas y dentro de la tabla de ventas yo voy a hacer clic derecho y le voy a decir nueva medida. Ya estamos dentro de esta nueva medida y ahí la nueva medida la vamos a llamar total unidades vendidas. Escribimos el signo igual, como ya lo veíamos en el video pasado, en la sintaxis del lenguaje, perdón, de la herramienta de DAX. Recuerden que esto no es un lenguaje de programación. En la sintaxis primeramente va el nombre que le vayamos a asignar, el signo igual como en Excel, y después de igual, pues nosotros vamos a utilizar lo siguiente. Así como cuando aprendimos Excel por primera vez, estoy seguro que la gran mayoría de nosotros, lo primero que aprendimos fue a utilizar la función suma. En este caso, lo que nosotros requerimos igualmente va a ser esa función para crear una medida. Vamos a utilizar, observen, solo que la función va a estar en inglés, igual sum, abrimos paréntesis, y me va a pedir un nombre de columna, de donde nosotros vamos a determinar el total. En este caso nosotros requerimos el nombre de esta columna, cantidad vendida. Entonces yo le pongo cantidad, me va a mostrar aquí, observa, me dice cantidad vendida de la tabla ventas. Cerramos el paréntesis y hasta ahí nosotros ya tenemos nuestra columna. Este cálculo nosotros pues no se ve en ningún lado porque únicamente es una medida. No se trata como tal de un dato que vaya a aparecer en una columna nueva. Por eso es que es una medida y no una columna calculada. Ahora veamos el resultado. Observen acá en la parte derecha, déjenme hago un poquito más amplio esto. En la parte derecha tengo aquí esta medida y de hecho observen cómo el nombre de las medidas, más bien el icono, me muestra aquí como una calculadora.
algo, sí creo que es una calculadora, y esto nos indica que es una medida adicional. Observen cómo esta medida, si yo por ejemplo agrego una etiqueta y yo jalo esta medida aquí a los campos, pues entonces esta etiqueta me va a indicar netamente el total de las unidades vendidas. Vámonos aquí a formato, y aquí en formato, en etiqueta de datos, le vamos a decir que me muestre el tipo de unidades, que sea ninguno, y entonces aquí en ninguno, este tipo de datos es un número entero. Vamos a decirle que este número entero me dé el separador de miles, 0 decimales. Nos vamos de este lado nuevamente a la vista de informe y listo. Observen, las cantidades vendidas de toda nuestra tabla de ventas son 11.601.669 unidades vendidas. Ahora, ¿para qué me va a servir esto? Esto me va a servir para hacer otro tipo de cálculos, pero vamos a ver, vamos a esperar un poquito y ahorita les voy a explicar de qué trata esto. Ahora, lo que vamos a hacer posteriormente es, dentro de la tabla ventas, nosotros, además de la cantidad vendida, nosotros tenemos una cantidad de devoluciones. A partir de esta cantidad de devoluciones, entonces, yo voy a hacer una medida igual para poder determinar las devoluciones y en el mejor de los casos nosotros podamos calcular de mejor manera la cantidad de unidades vendidas menos la cantidad de devoluciones. Entonces, vamos a hacer a manera de ejercicio y para que ustedes vayan practicando poco a poco, voy a regresar aquí y le vamos a dar clic derecho nuevamente a ventas, le damos nueva medida y en nueva medida ahora le vamos a poner total, vamos a ponerle el zoom, le ponemos aquí y le escribimos aquí, total de unidades devueltas. Escribimos igual, nuevamente como lo que necesitamos es el total de la columna ahora de devoluciones, entonces coloco la función sum y posteriormente pongo devoluciones. Y ahí está, cantidad de devoluciones, la cerramos, paréntesis y listo. Ya tenemos una nueva medida de este lado en donde se crea, observen, total de unidades devueltas. Ahora, una de las mediciones que nosotros no tenemos, vamos a agregar por ejemplo esta etiqueta, vamos a agregar otra etiqueta y si yo jalo total de unidades devueltas, observen que me calcula, me dice que tenemos un total de 316.000 unidades devueltas. Vamos a cambiarle también el formato, le cambiamos el formato y le decimos que en la etiqueta nos muestre ninguno. Ahora, de este lado, en la medición, le decimos en la parte de herramientas que nos dé separador de miles. Y ahora, pues ya tenemos, observen, tenemos de un total de 11.601 unidades, tenemos 315.000 unidades que se devolvieron, que salieron defectuosas, que hubo problemas con ellas, que pasó alguna situación y tuvieron la necesidad de devolverlas. Hasta ahí todo bien con nuestros datos. Si nosotros no hiciéramos estas medidas, porque de alguna forma las podemos calcular sin que necesariamente fueran unas medidas ejecutadas como las tenemos actualmente, como las hice ahorita, si nosotros quisiéramos calcular este número de unidades vendidas menos este número de unidades devueltas, no íbamos a llegar de ninguna manera a ese cálculo. Entonces, al igual que Excel, cuando nosotros queremos la diferencia de algunos datos, pues se torna aún más fácil crear una medida que me indique el total de unidades vendidas menos las unidades que nos devolvieron. Y eso, para eso nos van a servir este par de medidas que tenemos acá. Entonces, vamos a ir nuevamente acá. Le doy, esto se va a tornar más fácil porque es netamente una operación aritmética lo que ahora resta hacer. Le vamos a dar nueva medida y aquí en nueva medida le vamos a poner total unidades vendidas netas, es decir, unidades vendidas menos devoluciones. Entonces aquí netas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar
la medida de unidades vendidas. Entonces le voy a poner total. Observen, aquí está esta medida. Y que también observen cómo me indica que es una medida porque me muestra la calculadora aquí. Eso me indica que son unas medidas. Entonces le pongo unidades vendidas, espacio, menos. ¿Y qué es lo que tengo que restarle? Pues el total de las unidades de vueltas. Así de fácil. En este caso, como no es una función, no utilizo paréntesis, únicamente las dos referencias. Observen cómo me pone las referencias, en este caso son medidas, no hay una tabla y un número, perdón, y un nombre de columna, sino únicamente las medidas que nosotros generamos. Pulsamos Enter y listo, ya tenemos esa medición. Recuerden que esto no se ve en ninguna columna, sino que únicamente se hace el cálculo para que lo usemos en cualquier momento. Vamos a ver otra etiqueta y entonces con esta etiqueta yo ya tengo el número de unidades vendidas sin que exista la necesidad de que nosotros podamos utilizar esto. Observen, si yo pongo directamente unidades vendidas netas, me dice ahí 11 millones. Vamos a darle el formato nuevamente. Vamos aquí a formato. Vamos aquí a donde dice etiquetas de datos. Aquí en mostrar unidades le decimos que nos dé ninguno. Y aquí en ninguno, para que tenga un buen formato, nos vamos aquí a la vista de datos. Le decimos que este cálculo lo queremos bien como número entero, 0 decimales, pero con el separador de miles. Ahora sí, observen, si ustedes agarran la calculadora y le restan a 11.601.669, le restan 315.728, nos va a dar la cantidad de 11.285.941. Y entonces yo podría usar estos datos así y obtener la unidad, las unidades vendidas netas, ya sin las devoluciones, para poder hacer cualquier cálculo o cualquier, por ejemplo, si yo quisiera saber estas unidades, yo podría hacer una visualización. Vamos a verlo en una tabla. En una tabla creo que es como la forma muy rápida de darte cuenta de cómo es que realmente estas medidas nos sirven bastante. Entonces aquí le voy a poner nombre del distribuidor. Se generan estas 4 y en la parte voy a eliminar esta etiqueta y en la parte de abajo nosotros vamos a tener total de unidades vendidas netas. Lo arrastro a esta tabla también, o en la parte de abajo aquí donde están los valores, y ahí observen, ya me dice el número de unidades vendidas por cada uno de nuestros distribuidores. Y llegamos al 11.285.000 y no al 11.601.000 que nosotros teníamos antes de calcular las devoluciones. Observen cómo es más claro si yo le pongo total de unidades vendidas. Lo coloco aquí. Y observen, ahí está el total de unidades vendidas. Pero aquí vamos a agregarle el total de unidades de vueltas en medio. Y entonces ya tenemos la operación completa de cada uno de estos. Observa que ya tengo total de unidades vendidas, que son 11.601.000. Posteriormente, unidades de vueltas, que son 315.000. Y si ustedes quieren determinar la diferencia que existe entre este y este, pues aquí tenemos ya el total. Todo esto con apoyo de una de las medidas. Pues bien, ahora, cuando nosotros empezamos a generar medidas dentro de nuestros modelos de datos, es importante que nosotros tengamos una organización adecuada dentro de nuestra información en las tablas que nosotros vemos aquí a la derecha. Si yo quisiera una medida que involucrara datos donde tenemos los clientes, pues al rato cuando yo tenga 10 tablas aquí, por ejemplo, pues ya no me voy a acordar en dónde tengo las medidas. Voy a ver unas medidas acá y voy a ver otras medidas en la tabla de distribuidores y voy a ver unas medidas en la parte de clientes, etcétera. Eso no va a ser tan correcto ni tan ordenado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para que podamos organizar las medidas en un solo lugar y entonces ya sepamos aquí en un concepto específico que nosotros podemos crear medidas? Para hacerlo vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la parte de modelado, en la parte de arriba, nosotros tenemos este concepto. Bueno, podemos hacerlo aquí o podemos hacerlo acá en donde dice especificar datos. En realidad es crear una nueva tabla. Yo voy a crear esta nueva tabla
y le voy a llamar medidas. Aquí abajo le vamos a poner medidas y así le vamos a dejar de nombre. Le damos cargar, aquí va a haber una columna misma que no vamos a utilizar, nada más es para que esa tabla se llene con las medidas. Entonces se van a aplicar los cambios. En la parte de arriba, acá, se va a crear un nuevo concepto, una nueva tabla, observen, que se llama medidas. Vamos a hacerle doble clic, vamos a ponerlo en mayúsculas, porque si no, medidas, ahora sí. Porque si no, pues entonces empezamos a volver también un desorden, la estructura o las reglas de la información que estamos creando. Ya que lo tenemos aquí, entonces vas a decir, oye, pues bien fácil, estas medidas, esta por ejemplo, arrástrala aquí a donde dice medidas y pues ya, se van las medidas. Sin embargo, esto no sucede aquí. Si yo lo intento, no sucede nada. Entonces, ¿cómo es que voy a pasar todas las medidas que yo vaya creando? O a partir de aquí, pues ya puedo crearlas. Mira, le doy clic derecho a medidas, creo la medida y todas se van a ir almacenando de este lado. Entonces, como eso no existe, pues vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir aquí a la vista del modelo de datos, a la vista de relaciones, y vamos a ver que tenemos una tabla aquí solita que no va a formar parte de nuestro modelo de datos, no va a tener relaciones con ninguna de las tablas de acá, únicamente la vamos a utilizar para guardar las medidas. Entonces, cuando nosotros guardemos las medidas dentro de ese concepto, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Aquí en la vista de relaciones, aquí sí podemos seleccionar las medidas. Entonces, ¿en dónde tenemos las medidas actualmente? Aquí en la tabla de ventas. Entonces, observen, voy a hacer clic derecho aquí y le voy a decir seleccionar medidas, para que no tenga que estarlas buscando yo si son muchas en cada tabla. Entonces le digo seleccionar medidas y observa cómo en la parte derecha se seleccionan las medidas, así como también se seleccionan aquí en la parte de la tabla ventas. Entonces, ya que están seleccionadas, yo las voy a poder arrastrar sin mayor problema. Las arrastro a, bueno, de este lado más bien, las arrastramos aquí a la parte que dice medidas y listo, automáticamente esas medidas se van a ir a la tabla, aquí, medidas, y listo. Ahora, aquí vamos a resolver algo. Como esta medida hacía referencia a datos que estaban dentro de la tabla ventas, ahora nosotros vamos a tener que recalcular esta medida porque estas dos ya no se encuentran dentro de la tabla ventas. Entonces, vamos a calcular nuevamente estas dos medidas. En total unidades vendidas netas le vamos a poner total de unidades vendidas menos total de unidades devueltas. Solo que ahora ya va a tomar la referencia de que estas se encuentran dentro de la tabla medidas. Le damos enter, ya se calcula correctamente y entonces ya no me aparece ese signo de error de este lado. Vamos aquí a la vista. Y ahora sí, vamos a agregar la tabla para que sea visualmente efectivo. Nuevamente ya tenemos la tabla y dentro de la tabla entonces sí ya puedo poner el total de unidades, pero ahora lo vamos a hacer vamos a ponerlo por cliente para que vean cómo funciona a través de todos los datos que nosotros tengamos. Ponemos cliente, el total de unidades, ahí pusimos unidades de vueltas, ahorita utilizamos esta, ahora sí. El total de unidades vendidas menos las devueltas y al final el total de unidades netas, es decir, este concepto que en este caso no tiene unidades devueltas por el cliente 1, aunque no es el cliente key, lo que necesitamos es el nombre del cliente y entonces ahora sí ya se ve bastante bien este informe. Observa cómo en el caso del cliente Casa Constructora América pasa el mismo número porque en ese caso no tuvimos unidades de vueltas. En donde tuvimos más unidades de vueltas es aquí en Ferretería Halcones, de 4.722.000 menos 302.000, pues pasa 4.419.000. Entonces esta es una forma muy clara de cómo nosotros podemos ver estos datos y cómo podemos calcular estos conceptos. En el siguiente video yo les voy a mostrar cómo hacer este cálculo ya de las ventas netas, en donde nosotros vamos a poder visualizar
del total de unidades vendidas por el costo de cada una de las unidades y entonces generar el total de ingresos. Acuérdense que estos datos no son ingresos, son apenas las ventas netas de cada uno de el número de transacciones, el número de piezas. Entonces, ahora vamos a lo siguiente. Aquí volvamos nuevamente a la tabla de fecha. En la tabla de fecha, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a crear dos medidas más, porque la imaginación es lo que aquí nos va a permitir exprimir y exprimir los datos para nosotros poder crear un montón de información sin la necesidad de tener datos limitados. Vámonos aquí al calendario y recuerden, en el calendario nosotros nada más en el origen de datos teníamos esta columna. Sin embargo, nosotros ya determinamos 3, 4, 5, 6 conceptos y podemos hacerlo más. ¿Qué sucede? Seguramente nuestro jefe nos va a pedir datos adicionales. Cuando nosotros hagamos estos datos de esta tabla, pues mi jefe me va a decir, oye Víctor, necesito que me pongas por día de la semana, pero necesito el nombre de la semana. Y entonces dices, uy, pues yo tengo el día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, como lunes 1 y domingo 7. Sin embargo, pues te va a decir, no, necesito el nombre. Y cuando los jefes son así, pues resulta que tenemos que resolver de alguna manera. Ustedes recordarán que todo esto nosotros lo podemos hacer con la función texto en Excel. Con la función texto lo que nosotros hacemos, escribimos igual texto. Vamos a hacerlo rápidamente en un ejemplo. Observen, aquí está una hoja de Excel. Dejemos que se abra. Ahí está. Tenemos una hoja de Excel. En esta hoja de Excel, vamos a hacerlo grandote. Vamos a tener, por ejemplo, la fecha del 25 de febrero de 2021. En esta fecha con Excel lo que nosotros hacíamos era igual texto. Y nos decía qué valor quieres transformar y en qué formato lo quieres. En este caso, para que nos diera el nombre del día, le poníamos 4Ds. Y listo, obteníamos el nombre del día de la semana, sí, claro. Pero, ¿cómo nosotros entonces podemos replicar esto dentro de nuestro proyecto aquí en Power BI? Recordarán que yo les dije desde un principio, si ustedes tienen el conocimiento de las funciones de Excel, eso también va a ayudar a que nosotros podamos construir muchas operaciones parecidas a las de Excel y también otras muy complejas que jamás vamos a poder hacer en Excel. Entonces, en este caso, vamos a crear una columna calculada parecida a este concepto. Ahora vamos a darle, no, aquí no, clic derecho no, vamos a hacerle clic aquí en donde están las columnas, en la tabla de ventas, no es cierto, en la tabla de calendario, clic derecho, nueva columna. Y entonces, en nueva columna, observen, nosotros ahí vamos a decirle nombre, vamos a hacerle zoom, vamos a ponerle nombre, día, semana. Y entonces escribimos igual. Y en este caso en DAX no va a ser una función que a lo mejor podrían pensar, pues va a una función que se llama text. Casi todas son traducidas del inglés al español, o en este caso, quienes ya conocemos Excel, pues texto en inglés podría ser text, pero sin embargo no es así. Lo que nosotros vamos a utilizar es una función que se llama format. Y con format me va a pedir justo esos datos. Me va a pedir un valor que quiero transformar y en el formato que quiero que me lo devuelva. Entonces, en este caso yo le voy a decir de la columna calendario, dame fecha aquí, y el formato en el que yo quiero estos datos van a ser igual. Quiero que me pongas 4Ds. Y funciona igual que como en la función texto de Excel. Observa que si yo coloco una D, me va a dar el día de la semana como ya lo tengo. Sin embargo, ese dato yo ya lo tengo. Entonces, si yo coloco 2, me va a dar el 01, 02, 03 y así sucesivamente. En este caso, pues mira, vamos a ponerle D. Y entonces, en este caso, ya me dice miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, en un formato abreviado. Y si le pongo 4Ds, entonces sí ya tengo el nombre del día de la semana. Apréndanlo, chéquenselo. Aquí está, la función se llama format, que es
prácticamente la que emula la función texto de Excel, Format. Ahora ya tenemos esa columna. Listo, ahora también me dicen, oye Víctor, igualmente quiero que hagas lo mismo con el mes. Pues bueno, entonces en este caso ya ustedes mismos me van a decir, ya sé cómo es entonces, Víctor. Vamos a hacer lo siguiente, le vamos a poner nueva columna y como ustedes son muy inteligentes, pues entonces me va a decir, sí, entonces ahí le vamos a poner nombre mes y le ponemos igual y me vas a decir, ponle format. Y con format, pues yo hacía lo mismo en Excel. Calendario. Y ahora, solo que en lugar de D para el día, pues necesitamos el mes. Y el mes va a ser con 4 M's. Y entonces cerramos la función y listo, ya tenemos el nombre del mes con prácticamente texto a partir de la fecha. Y entonces, además de agregar estas columnas que ya teníamos con DAX, con unas funciones muy básicas, que también esto nos va a permitir a quienes vamos conociendo esta parte de manera inicial, nos va a permitir ir practicando y poco a poco metiéndonos en conceptos más complejos. Ya verán cómo nos vamos a meter en problemas un poquito más complicados, pero que nos van a permitir hacer operaciones increíbles, espectaculares. Entonces, aquí yo ya tengo estos datos, ya tengo el nombre del día de la semana, el nombre del mes. A manera de resumen, ya logramos identificar algunos detalles de cómo calcular, cómo hacer el cálculo de una columna y cómo hacer el cálculo de una medida. Son dos cosas distintas, algunas más explícitas que otras o algunas más implícitas que otras. Y bueno, la otra forma en cómo nosotros a través del modelo de datos podemos organizar una tabla que nos permita organizar los datos de las medidas para no tenerlas regadas entre una tabla y otra. Eso nos va a ayudar bastante también para que estas medidas pues se puedan tener ordenadas bien dentro de Power BI. Pues bien, hasta aquí el video de hoy, no me quiero extender más, vamos a ir poco a poco. A manera de resumen, ya aprendimos a crear también unas medidas básicas, ya aprendimos cómo podemos configurar las medidas, crear una nueva tabla para organizarlas. Ya en un video siguiente les voy a mostrar, ya que tengamos más medidas, cómo podemos también crear una subcategoría a las medidas, porque dentro de las medidas nosotros en modelos de datos vamos a tener que crear 10, 20, 30, 50 medidas y hay que organizarlas, hay que meterlas dentro de carpetas. Eso también se los voy a mostrar en un video siguiente. Y pues bueno, al final seguimos creando columnas calculadas, seguimos aprovechando los datos del calendario, en este caso de la fecha, y entonces al rato que hagamos un dashboard, pues hagamos un análisis extremadamente detallado que nos permita crear información bastante útil y bastante oportuna. Pues bien, espero que este video les haya gustado, como siempre se los pido. Denle me gusta, dejen sus comentarios en la parte de acá abajo. Si no han visto el video anterior, les voy a dejar aquí en la tarjeta final el link del video anterior, porque es bien importante que empecemos desde cero con esto, sobre todo quienes no conocemos de esta herramienta DAX. Entonces es importante que la conozcan. Entonces vamos a vernos el video 1, que dura unos 45 minutos, pero que está lleno de conocimiento nuevo. Posteriormente nos venimos a este video y nos seguimos, nos suscribimos al canal para poder ver video a video. Recuerden que si se suscriben, activen las notificaciones para que les avise de todos los videos nuevos, porque YouTube ahora en muchos de los casos no avisa. Entonces vamos a activar todas las notificaciones, le damos clic en la campanita, activamos todas y listo, pues YouTube les estará avisando de nuestros nuevos videos. Pues bien, como siempre les saluda su amigo Víctor y nos vemos la próxima. Esto es Microsoft Excel a todo nivel, nos vemos en el próximo video.